¿Cuán profunda puede ser la fe de una madre en su único hijo? Para Carmen, una viuda de 68 años, esa fe lo era todo. Por ella, vendió la casa que contenía su vida entera y le entregó cada céntimo para construir un futuro juntos, creyendo que invertía en un hogar donde sería cuidada. Pero el día que más necesitaba ese cuidado, al volver del hospital, débil tras una operación, lo que la recibió no fue un abrazo, sino la frialdad de una puerta cerrada con llave. Su vida, empaquetada en una maleta. Y sobre ella, una nota con una frase inacabada y cruel: solo es. Cuando el hogar que construiste con tu propio sacrificio se convierte en la fortaleza que te expulsa, ¿encuentras la fuerza para levantarte de nuevo sobre las cenizas? El sonido de la taza de té al posarse en la mesita me trajo de vuelta al presente. A la salita de Pilar. Toma, bebe un poco. Te sentará bien. Sostuve la taza con ambas manos. Estaban heladas. El calor de la porcelana era lo único real en ese momento. Bebí un sorbo. El líquido caliente me quemó la garganta. Pilar se sentó frente a mí, en una silla de madera. No decía nada. Solo esperaba. Su silencio era un regalo. Dejé la taza. Miré mis manos. Y volví a pensar en la nota. Solo somos nosotros tres. La familia en la que yo había invertido todo mi dinero. Todo mi amor. Toda mi confianza. Esa familia, de repente, ya no me incluía. Lo siento, mamá, pero es... ¿qué? ¿Qué era tan importante, tan urgente, como para echar a tu propia madre a la calle justo el día que sale de un hospital? No lo entendía. Y esa pregunta, en ese momento, pesaba más que la maleta, más que el dolor de la cirugía, más que todos mis 68 años juntos. El apartamento de Pilar olía a caldo de pollo y a ropa limpia. Un olor a hogar. A seguridad. Me dejó sentada en su sofá de flores gastado, el mismo desde el que me saludaba cada mañana a través de la ventana. Me arropó con una manta de lana, aunque no tenía frío. Era un frío que venía de adentro, un frío que ninguna manta podía quitar. Pilar es una buena mujer. Viuda, como yo. Nos entendíamos sin necesidad de muchas palabras. No me hizo preguntas. Se movía por su pequeña salita con gestos suaves, recogiendo una revista de la mesa, regando un geranio. Me dio espacio. Me dio silencio. Me trajo un trozo de bizcocho casero. Come algo, Carmen. Te sentará bien. No tenía hambre, pero cogí el plato. El bizcocho se deshizo en mi boca. Era dulce. Era real. Me aferré a ese sabor como un náufrago a un trozo de madera. Voy a llamar a Elena, dijo Pilar en voz baja, casi pidiendo permiso. Asentí. Elena. Mi amiga del alma. Mi contrapunto. Si yo era la calma, ella era la tormenta. La necesitaba. No tardó ni media hora. El timbre sonó con una insistencia que solo podía ser de ella. Pilar abrió y Elena entró como una ráfaga de viento. Ni siquiera se quitó el abrigo. Me vio en el sofá, pálida y envuelta en la manta, y su rostro se endureció. Pilar me lo ha contado, dijo, su voz firme, sin una pizca de lástima. Eso era Elena. Directa. Práctica. Se acercó y me puso una mano en el hombro. Su mano no era suave como la de Pilar. Era fuerte. Anclaba. ¿Has intentado llamarle? Fue lo primero que preguntó. Negué con la cabeza. No sé qué decirle. Bien. Mejor. No hables con él todavía. Primero hay que pensar.
Se sentó en la silla que Pilar había dejado libre. Miró alrededor, luego me miró a mí, fijamente. Sus ojos parecían escanearme, buscando grietas. Carmen, dijo despacio. Necesito que pienses. Con la cabeza fría. ¿Tienen acceso a algo tuyo? ¿Dinero? ¿Cuentas? Bueno, empecé, la voz temblorosa. Mateo está en mi cuenta de ahorros, por si me pasaba algo. ¿Y tarjetas? La pregunta quedó flotando en el aire quieto de la salita de Pilar. Le di a Sofía una tarjeta de crédito adicional, susurré. Para las compras de la casa, para las cosas del niño. Para que no tuviera que pedirme dinero todo el tiempo. Era más fácil. Elena cerró los ojos un segundo. Solo un segundo. Cuando los volvió a abrir, su expresión era aún más seria. ¿Dónde está esa tarjeta ahora? Supongo que la tiene ella. Elena no dijo nada. Sacó de su bolso una tableta, un aparato moderno que yo nunca había aprendido a usar del todo. Lo encendió. La pantalla iluminó su rostro. Necesito tus claves del banco online, Carmen. Sentí una punzada de resistencia. De vergüenza. Era como desnudarme delante de ella. Mostrarle las partes más privadas de mi vida. Elena, no creo que sea necesario. Mateo, no. Carmen, me interrumpió, su voz sin dejar lugar a dudas. Dámelas. Se las di, letra por letra, número por número. Mis dedos tecleaban en el aire mientras ella los pulsaba en la pantalla. El tecleo de sus uñas contra el cristal era el único sonido en la habitación. Primero, la cuenta de ahorros, dijo en voz alta, como un médico leyendo un diagnóstico. La pantalla mostró una larga lista de números. Elena me la acercó. Está todo ahí, dijo. Tu pensión, el dinero que te quedaba de la venta del piso. No han tocado nada. Sentí un alivio inmenso. Un calor que me subió por el pecho. ¿Lo ves? Le dije a la parte de mí que dudaba, ¿lo ves? Ha sido un malentendido. Un terrible malentendido. Ahora, continuó Elena, implacable. La tarjeta de crédito. Pulsó otro botón. Apareció otra lista. Pero esta era diferente. No eran ingresos. Eran gastos. Una lista larga, interminable. Al principio, no entendía las cifras. Zara. 212 euros. El Corte Inglés. 640 euros. Sephora. 305 euros. Nombres de tiendas que yo apenas conocía. Cifras que yo nunca gastaría en un año entero. Miré las fechas. Todas eran de las últimas 3 semanas. Justo mientras yo me preparaba para la operación. Mi respiración se volvió superficial. Elena deslizó el dedo por la pantalla, subiendo por la lista. Y los nombres se volvieron más caros. Boutique de Loeb. 1900 euros. Mi corazón empezó a latir más deprisa. Un tambor desbocado. Sigue, susurré, aunque no quería ver más. Y entonces apareció. Muebles de diseño, la terraza. 4.890 euros. Casi 5.000 euros. El aire se me escapó de los pulmones. Eran los muebles nuevos del salón. Los que habían llegado la semana pasada. Sofía me había dicho que eran una oferta increíble que Mateo había conseguido a través de un cliente. Una oferta. Mis ojos, llenos de lágrimas, ya no podían enfocar bien los números. La pantalla de la tableta de Elena se volvió borrosa.
Espera, dijo Elena, su voz ahora más suave. Hay uno más. Y al final de la lista, justo al final, había un último cargo. Restaurante Miramar. 280 euros. Y al lado, la fecha. La fecha era de hacía 2 noches. La noche que yo pasé sola en la cama del hospital, mirando el techo, esperando a que amaneciera para volver a casa. Mi casa. 280 euros en una cena de lujo. Mientras yo comía un puré insípido en una bandeja de plástico. Ese fue el primer golpe. El que me hizo entender que aquello no era un malentendido. Era un plan. Las lágrimas se secaron en mi cara. Ya no sentía pena. Sentía otra cosa. Una rabia fría, tranquila. Como una capa de hielo formándose sobre un lago profundo. Miré a Elena. Ella no dijo nada. Solo me devolvió la mirada, esperando. Sabía que la decisión tenía que ser mía. Le tendí la mano. Dame mi teléfono, dije. Mi voz sonaba distinta. Más firme. Como si perteneciera a otra persona. Elena me pasó el móvil. Mis dedos, que antes temblaban, ahora se movían con una precisión metódica. Busqué el número del banco en mi agenda. Marqué. La música de espera era suave, insoportable. Unas notas de piano repetitivas. Finalmente, una voz amable contestó. Servicio de atención al cliente, ¿en qué puedo ayudarle? Tomé aire. Buenos días, dije, mi voz clara y segura. Llamo para anular unas tarjetas de crédito asociadas a mi cuenta. Muy bien, señora. ¿Podría facilitarme su número de documento nacional de identidad, por favor? Se lo di. Le di mi fecha de nacimiento. Respondí a la pregunta de seguridad sobre el nombre de mi primera mascota. Un perro que tuve de niña. Se llamaba Toby. Perfecto, señora Carmen, dijo la voz. Veo aquí 2 tarjetas. Una a su nombre y una tarjeta adicional a nombre de Sofía Pérez. ¿Desea anular ambas? Sí, respondí sin dudar. Quiero anular las 2. Inmediatamente. Entendido. El proceso de anulación es inmediato. A partir de este momento, ninguna de las 2 tarjetas podrá ser utilizada. Recibirá la confirmación por correo postal en unos días. Gracias, dije. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla? No. Eso es todo. Colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa. La sensación fue extraña. Como si acabara de cerrar una puerta muy pesada. Una puerta que nunca debí haber abierto. Por primera vez en horas, sentí que recuperaba una pequeña parte de mí misma. Una pizca de control. Elena asintió despacio, con un gesto de aprobación. Pilar me miraba con ojos tristes, pero comprensivos. Y entonces, el teléfono sonó. Vibró sobre la madera de la mesa, un zumbido agudo y violento. En la pantalla, un nombre. Mateo. Mi corazón dio un vuelco. Uno, solo. Una traición del cuerpo. Por un instante, una esperanza tonta y frágil brotó en mi pecho. Quizás llama para disculparse, pensé. Quizás se ha dado cuenta del error. Quizás viene a buscarme. Elena me miró, alzando una ceja. Su mirada decía, ¿estás preparada? Respiré hondo. Cogí el teléfono. Pulsé el botón verde. Sí, dije. Silencio al otro lado. Solo el sonido lejano de tráfico. ¿Mamá?
Era su voz. La voz de mi hijo. Pero sonaba tensa. Controlada. Soy yo, Mateo. Esperé. Esperé ¿cómo estás? Lo siento. ¿Dónde estás? No llegó. En su lugar, oí un suspiro de impaciencia. Mamá, parece que hay un problema con tus tarjetas de crédito. No era una pregunta. Era una acusación. Me quedé callada. El hielo en mi interior se hizo más grueso. Sofía está en el supermercado, continuó, su tono cada vez más irritado. Ha intentado pagar la compra y la tarjeta ha sido rechazada. ¿Sabes algo de esto? La compra. La imagen de la cena de 280 € apareció en mi mente. La imagen de los bolsos de 1.900 €. Sí, respondí, sorprendida por la calma de mi propia voz. Las he anulado. Otro silencio. Esta vez más largo. Podía casi oírle pensar al otro lado de la línea. ¿Cómo que las has anulado? ¿Por qué? ¿Tú qué crees, Mateo? Se oyó un carraspeo. Su tono cambió. Se volvió falsamente conciliador. Mira, mamá, si es por los gastos, te lo puedo explicar. Sofía ha tenido que comprar algunas cosas para su trabajo, para unas reuniones importantes. Y los muebles, eran una necesidad. Los viejos estaban destrozados. Era por el bien de la casa. Nuestra casa. Nuestra casa. ¿Y la cena en el Miramar también era una necesidad?, pregunté. Mi voz era apenas un susurro. El silencio, de nuevo. Un silencio culpable. Eso fue, una cosa puntual, tartamudeó. Necesitábamos desconectar. Estamos bajo mucha presión. La indiferencia en su voz. La facilidad con la que mentía. Eso fue lo que rompió la última hebra de esperanza. No, Mateo, dije. Y sentí como si cada palabra pesara una tonelada. No voy a activarlas de nuevo. Mamá, sé razonable, exclamó, perdiendo la paciencia. Sofía necesita hacer la compra para los niños. Sofía tendrá que encontrar otra manera de pagar sus caprichos, sentencié. No tenemos tiempo para estas niñerías. Solo reactiva las tarjetas. Ya hablaremos de límites de gasto luego. Niñerías. Me había llamado infantil. A mí. No hay nada más que hablar, Mateo, dije. Has dejado muy claro que ya no formo parte de tu hogar. Así que me temo que ya no tengo por qué financiarlo. Mamá. Adiós, Mateo. Colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa, la mano ya no me temblaba. Estaba helada. Como un trozo de mármol. Rechazar a tu propio hijo, al trozo de tu corazón que camina fuera de tu cuerpo, es un dolor que no se puede describir. Me pregunto si alguno de ustedes ha tenido que pasar por un momento así. Un momento en el que el amor propio y el amor de madre se enfrentan en una batalla silenciosa. Por favor, compartan su historia en los comentarios. Saber que no estoy sola en este camino es, a veces, la única medicina que cura. Pasaron 2 días. 2 días en los que viví en una especie de limbo en el sofá de Pilar. Comía sin hambre, dormía sin descansar. La conversación con Mateo se repetía en mi cabeza como un eco. Una y otra vez. Fue Elena quien me sacó de ese letargo. Carmen, tienes que volver allí, dijo en la tercera mañana, mientras tomábamos un café aguado. Hay cosas tuyas en esa casa. Recuerdos. No puedes dejarlos atrás. Tenía razón. No eran los muebles ni la ropa.
Eran los álbumes de fotos. El reloj de oro de Javier, el que le regaló su padre. La vajilla de mi madre, la que solo usábamos en Navidad. Eran trozos de mi vida. La idea de volver me revolvía el estómago. Yo voy contigo, dijo Elena, como si me leyera el pensamiento. No vas a estar sola. Y así, esa misma tarde, nos plantamos de nuevo frente a la puerta. Esta vez, fue Elena quien llamó al timbre. Tardaron en abrir. Finalmente, la puerta se entreabrió. Era Mateo. Al vernos, su rostro fue una mezcla de sorpresa y enfado. Parecía cansado. Tenía ojeras. ¿Qué queréis?, dijo, sin abrir del todo. Carmen viene a recoger sus cosas personales, respondió Elena, su voz cortante como un cuchillo. Y no nos iremos hasta que las tenga. Mateo dudó un instante. Miró a Elena, luego me miró a mí. Yo no pude sostenerle la mirada. Finalmente, con un suspiro de resignación, abrió la puerta y se hizo a un lado. Sofía no está, murmuró. Se ha llevado al niño a casa de su madre. Entramos. La casa me pareció un lugar extraño. Ajeno. Olía diferente, a un perfume dulzón que usaba Sofía. En el salón, el sofá modular gris que yo había pagado con mi tarjeta ocupaba todo el espacio, como un animal enorme y perezoso. Habían quitado la vieja butaca de Javier, la que yo había conservado. Y en su lugar, había una lámpara de diseño, alta y fría. Mis cosas están en mi habitación, ¿verdad?, pregunté, mi voz sonando débil en el silencio del recibidor. Mateo carraspeó. No me miraba a los ojos. Bueno, dijo, mirando al suelo. Sofía ha convertido esa habitación en su nuevo despacho. Hemos movido algunas de tus cosas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi habitación. Mi pequeño santuario. Ahora era su despacho. ¿Y dónde están mis cosas?, insistí. Están en el garaje, respondió. En cajas. Sofía pensó que así sería más fácil para ti recogerlas todas juntas. Elena soltó un bufido de desdén. Qué considerada, dijo con sarcasmo. Mateo nos guió a través de la cocina reluciente hasta la puerta del garaje. Mientras bajábamos los 2 escalones, su teléfono empezó a sonar. Lo sacó del bolsillo. Miró la pantalla. Tengo que coger esto, dijo, con un tono casi de disculpa. Ahora vuelvo. Mirad lo que necesitéis. Se quedó en la cocina, hablando en voz baja. Elena y yo entramos en el garaje. Estaba oscuro y olía a humedad. Contra una pared, había varias cajas de cartón apiladas. Me acerqué a ellas con el corazón encogido. En la primera, encontré ropa doblada de cualquier manera. En la segunda, libros y algunos artículos de aseo. Pero faltaban cosas. Las cosas importantes. Elena, aquí no está todo, dije, con la voz temblorosa. Faltan los álbumes de fotos. El reloj de Javier. Tranquila, dijo Elena, poniendo una mano sobre mi brazo. Vamos a buscar. Quizás hay más cosas arriba, en el trastero del desván. Asentí. El desván. Había guardado allí algunas cajas viejas. Dejamos a Elena buscando en las cajas del garaje y yo subí las escaleras de vuelta a la casa. El dolor de la operación me recordó que debía moverme despacio. Al pasar por el pasillo junto a la cocina, oí la voz de Mateo. Todavía estaba al teléfono. Hablaba en susurros, como si no quisiera ser oído. No, ha venido ella. Sí, con la amiga esa suya. Me detuve.
El corazón me empezó a latir con fuerza. Ya sé lo que acordamos, pero, ¿qué querías que hiciera? Sigues siendo mi madre. Hizo una pausa, escuchando. Sofía, por favor, no te pongas así. Eso no es justo. Subí las escaleras hacia el primer piso, despacio, sin hacer ruido. La escalera crujía bajo mis pies. Acordamos esperar a vender la casa para decírselo. Me paré en seco a mitad de la escalera. Vender la casa. La sangre se me heló en las venas. No, todavía no se lo he dicho. Por el amor de Dios, acaba de salir de una operación. Me apoyé en la barandilla. Las piernas casi no me sostenían. Estaban hablando de mí. Y de vender la casa. La casa en la que yo había puesto los ahorros de toda mi vida. Seguí subiendo, como un autómata. Llegué al descansillo del primer piso. La voz de Mateo ahora se oía más clara desde abajo. El de la inmobiliaria dijo que podríamos sacar 650.000, por lo menos. Con las reformas hechas. Sí, suficiente para pagar las deudas y dar la entrada para la Casa del Lago. La Casa del Lago. El sueño de Sofía. Un chalet a las afueras con un pequeño embarcadero. Me lo había descrito 1000 veces. Ya sé que el dinero de mi madre lo hizo posible, pero ella estuvo de acuerdo en invertir en la propiedad. Me acerqué a la trampilla que llevaba al desván. Tiré de la cuerda. La escalerilla de madera bajó con un chirrido. Empecé a subir, mis movimientos lentos y torpes. Y entonces, oí la última pieza del puzzle. La que lo rompía todo. Tranquila. No sospecha nada de la residencia. Solo tenemos que terminar los trámites con Los Olivos y estará todo solucionado. Residencia. Los Olivos. El nombre me golpeó como una bofetada. Era una residencia de ancianos a las afueras de la ciudad. Una de las más caras. Y de las más aisladas. Debí hacer algún ruido, porque la voz de Mateo se cayó de repente. Tengo que colgar, le oí decir apresuradamente. Creo que me ha oído. Me quedé quieta en la oscuridad polvorienta del desván, rodeada de fantasmas y muebles viejos. No solo me habían echado. No solo me habían robado. Habían planeado mi futuro sin mí. Un futuro en una caja. Un futuro en una residencia llamada Los Olivos, esperando a que la muerte viniera a buscarme. Y ese fue el verdadero golpe. El que me partió el alma en dos. La rabia es un fuego que quema rápido. Se consume a sí misma. Pero el dolor es diferente. Es un peso frío que se instala en el fondo del alma y se queda ahí, para siempre. Allí arriba, en la penumbra del desván, rodeada del olor a madera vieja y a tiempo detenido, no sentí rabia. No sentí nada. Era como si mi cuerpo se hubiera vaciado de golpe. Estaba hueca por dentro. Vi un viejo baúl de mimbre, el que usábamos para guardar la ropa de invierno. Me acerqué y levanté la tapa. Dentro, gracias a Dios, estaban los álbumes de fotos. Abrí el primero. La portada era de cuero rojo, gastado por los bordes. En la primera página, una foto en blanco y negro. Mi boda con Javier. Él, tan joven, con su traje oscuro y una sonrisa nerviosa. Yo, con mi vestido blanco sencillo, aferrada a su brazo como si fuera el único ancla en el mundo. Pasé las páginas. El bautizo de Mateo. Sus primeros pasos. Su primer día de colegio, con una mochila más grande que él. Cumpleaños. Vacaciones en la playa. Navidades.
Toda una vida contenida en esas hojas de cartón. Al fondo del baúl, encontré una pequeña caja de madera. La abrí. Dentro, sobre un lecho de terciopelo azul descolorido, estaba el reloj de oro de Javier. Lo cogí. Estaba frío. Le di cuerda. El mecanismo, después de tantos años, todavía funcionaba. El tic-tac era débil, casi inaudible. Un pequeño corazón de metal que se negaba a morir. Escuché los pasos de Mateo subiendo la escalera del desván. Apareció por la trampilla. Su rostro estaba pálido. Mamá, dijo, su voz tensa. ¿Has encontrado lo que buscabas? No le respondí. Cerré la caja del reloj. Cogí el álbum de la boda. Ayúdame a bajar esto, fue todo lo que dije. El silencio entre nosotros mientras bajábamos la escalerilla era denso. Pesado. Se podía cortar con un cuchillo. En el garaje, Elena había conseguido poner algo de orden. Había separado la ropa en una caja, los libros en otra. Me miró, preocupada. ¿Estás bien, Carmen? Estás muy pálida. Negué con la cabeza. Dejé el álbum y la caja del reloj sobre una de las cajas de cartón. Y empecé a buscar. A buscar de verdad. Abrí una caja tras otra. Ropa, zapatos, más libros. Un juego de sábanas que nunca llegué a estrenar. Pero no encontraba lo que buscaba. Mi corazón empezó a latir con una angustia sorda. ¿Dónde está la vajilla de la abuela?, pregunté, mirando a Mateo, que se había quedado parado junto a la puerta, como un extraño. La de porcelana con el filo dorado. Se encogió de hombros. No lo sé. Sofía empaquetó todo. ¿Y la cubertería de plata? Mi voz empezó a temblar. ¿Y el broche de mi madre? ¿El que me dio para mi boda? Silencio. Mateo desvió la mirada. Se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que hacía desde niño. En ese momento, lo supe. Supe que esas cosas ya no estaban. Que Sofía, en su afán por hacer espacio para lo nuevo, para su vida de diseño, se había deshecho de mi pasado. Lo había vendido. O peor, lo había tirado a la basura. Como si no tuviera valor. Como si mi historia no importara. Era la última profanación. La última falta de respeto. Elena dio un paso al frente, su voz helada. Mateo, esto es inaceptable. Esas cosas tienen un valor sentimental incalculable. Y también un valor económico. Más te vale encontrarlas. Pero yo ya no la escuchaba. Caminé despacio hacia mi hijo. Me detuve justo delante de él. Por primera vez desde que había llegado, le miré directamente a los ojos. Ya no veía al niño al que había acunado en mis brazos. Veía a un hombre. Un hombre débil. Un extraño. No le grité. No le insulté. Solo le hice una pregunta. Mi voz sonó sorprendentemente tranquila, casi como un susurro. ¿Los olivos, Mateo? Su rostro perdió el poco color que le quedaba. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de pánico. ¿Era ese el plan desde el principio? Continué, mi voz igual de baja, igual de calmada. Construir vuestra casa del lago sobre los cimientos de mi vida, y luego apartarme en un rincón para que no molestara. Abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Solo se quedó ahí, mirándome, con la culpa escrita en cada línea de su cara. Y entonces, hizo lo único que podía hacer. Bajó la cabeza. Ese gesto. Ese simple gesto de bajar la cabeza. Fue su confesión.
Más clara que cualquier palabra. En ese preciso instante, algo dentro de mí se rompió para siempre. El último hilo invisible que me unía a él. El hilo del amor incondicional de una madre. Se rompió. Y ya no hubo marcha atrás. Me di la vuelta. Cogí el álbum de fotos y la caja con el reloj de Javier. Vámonos, Elena, dije. Aquí ya no queda nada para mí. Salimos de aquella casa sin mirar atrás. Elena conducía. Yo miraba por la ventanilla, pero no veía el paisaje. Veía la cabeza gacha de mi hijo. La imagen se repetía en mi mente, una y otra vez. No sentía odio. Es curioso. Sentía una pena inmensa, una pena vacía. Como si estuviera de luto por alguien que sigue vivo. La semana siguiente fue un borrón de gestiones y papeles. Elena no me dejó hundirme. Cada mañana, llamaba a mi puerta en el apartamento de Pilar con un plan. Hoy vamos a ver a un abogado, me dijo un lunes. El abogado se llamaba señor Vargas. Tenía un despacho pequeño en el centro de la ciudad, lleno de libros y expedientes. Nos escuchó con paciencia, tomando notas en un bloc de hojas de tamaño DIN A4. Le conté todo, desde la venta de mi piso hasta la conversación sobre la residencia Los Olivos. Cuando terminé, se reclinó en su silla y suspiró. Carmen, dijo con una voz amable pero firme. Voy a serle sincero. El caso es complicado. Explicó que, sin un contrato por escrito, la ley consideraba los 150.000 euros como una donación. Un regalo. Podíamos intentar demandar, sí, pero sería un proceso largo. Doloroso. Y muy caro. Un juicio que nos enfrentaría en un tribunal, madre contra hijo. Y que, probablemente, no ganaríamos. Mi consejo, concluyó, es que, por ahora, no iniciemos la vía judicial. Hay otras formas. A veces, la presión social o una buena mediación pueden más que un juez. Pero antes de nada, usted necesita asegurarse un techo. Salimos del despacho con una sensación agridulce. No habría una justicia rápida. Pero las palabras del señor Vargas, en lugar de hundirme, me dieron claridad. No podía gastar mis pocas fuerzas y el dinero que me quedaba en una batalla legal incierta. Necesitaba construir, no destruir. Al día siguiente, Elena me llevó a ver a un asesor financiero, un amigo de su difunto marido. Un hombre mayor, con gafas gruesas y un trato muy respetuoso. Repasamos mis cuentas. Mi pensión. Mis ahorros. El dinero de la venta del piso ya no estaba, pero aún me quedaba algo. No era mucho, pero era mío. Con esto, Carmen, me dijo el asesor, señalando una cifra en la pantalla, puede permitirse un alquiler modesto. Tendrá que vivir con cuidado, pero podrá ser independiente. Independiente. Hacía mucho tiempo que no pensaba en esa palabra. Y así empezó la búsqueda. Elena y yo recorrimos la ciudad, visitando pisos de alquiler. La mayoría eran pequeños, oscuros, deprimentes. Pero no me desanimé. Cada puerta que abría era un paso más lejos de la casa de Mateo. Un paso más cerca de mí misma. Finalmente, lo encontramos. Estaba en un barrio tranquilo, en un edificio de los años 70. Un complejo residencial para personas mayores. El piso era pequeño, un solo dormitorio. Pero estaba limpio, recién pintado de blanco. Y tenía algo que me enamoró al instante. Un pequeño balcón. Lo bastante grande para una mesita, 2 sillas y algunas macetas. Daba a un jardín comunitario, lleno de rosales y bancos a la sombra de los árboles. Este es, le dije a Elena. Mi voz sonó segura,
por primera vez en mucho tiempo. Firmé el contrato de alquiler esa misma semana. El acto de estampar mi firma en aquel papel fue como respirar hondo después de haber estado conteniendo el aire. Era un documento legal. Un compromiso. Pero esta vez, era un compromiso conmigo misma. La mudanza fue un ejercicio de humildad y de gratitud. No podía permitirme muebles nuevos. Pero Elena movilizó a su ejército particular, las amigas de la parroquia, las compañeras del club de lectura. Una me trajo un sofá de segunda mano, un poco hundido por el centro pero increíblemente cómodo. Otra, una mesita de comedor con 2 sillas. Pilar me regaló su vieja mecedora, la que ya no usaba. Recibí una caja con platos y vasos, un juego de sartenes, sábanas y toallas. Cada objeto venía con una historia. Con un abrazo. Con un, si necesitas algo, no dudes en llamar. Poco a poco, aquel piso vacío empezó a llenarse. No con lujos, sino con la calidez de la generosidad. La primera noche que dormí allí, el silencio era total. Me tumbé en la cama, en el colchón nuevo que me había comprado con mis ahorros, el único lujo que me permití. Miré el techo blanco, liso, sin grietas. No era el palacio que Sofía y Mateo habían construido con mi dinero. Pero era mío. Y en ese silencio, por primera vez en semanas, no sentí miedo. Sentí paz. Era la paz que nace de la dignidad recuperada. La dignidad que cabe, perfectamente, en un piso pequeño con un balcón que da a un jardín. Las primeras semanas en mi nuevo hogar fueron tranquilas. Me dediqué a ordenar mis pocas pertenencias. Colgué mis cuadros en las paredes blancas. Puse el reloj de Javier en la mesita de noche, su tic-tac suave me hacía compañía en el silencio. Llené el balcón de macetas con geranios y petunias. Creé mi propio refugio, mi pequeño mundo. Yo no volví por el antiguo barrio. No quería. Pero las noticias, de alguna manera, encontraban el camino para llegar hasta mí. Un martes, Elena vino a tomar café. Trajo unos pasteles de la panadería de la esquina de la casa de Mateo. «¿A que no sabes lo que me ha contado Pilar?», dijo, mientras desenvolvía los dulces. Pilar, mi antigua vecina, seguía siendo mis ojos y oídos en aquel lugar. Según Elena, Pilar había ido a comprar el pan a la mañana siguiente del día que volví de la casa de Mateo. La panadera, una mujer muy curiosa, le preguntó por mí. Le dijo que hacía días que no me veía regando las plantas de la entrada. Y Pilar, según sus propias palabras, se le escapó. Le contó todo. La maleta en la puerta. La nota. La operación. Todo. No con mala intención, decía ella, sino por pura indignación. La panadera se lo contó a la pescadera. La pescadera, a la señora que le compraba la merluza todos los jueves. Y así, como una mancha de aceite, la historia se extendió por el barrio. En silencio. Sin que yo hiciera nada. Al principio, no le di importancia. Pero a la semana siguiente, Elena volvió con más noticias. «Parece que tus antiguos vecinos han empezado a aplicar la ley del hielo», me contó, con una media sonrisa. Los buenos días a Mateo en el portal se volvieron más secos. Las sonrisas a Sofía en la cola del supermercado desaparecieron. La gente cruzaba de acera para no tener que saludarlos. Nadie les decía nada directamente. No hacía falta. En un barrio donde todo el mundo se conoce, el silencio puede ser más ruidoso que un grito. Sofía, que siempre había buscado la aprobación y la admiración de los demás, fue la que peor lo llevó. Ella, que presumía de su casa reformada, de su cocina de diseño, de su vida perfecta. De repente, su escenario se había quedado sin público.
La gota que colmó el vaso fue la fiesta. Sofía decidió organizar una fiesta de inauguración oficial de la casa. Con 2 meses de retraso. Una forma, supongo, de desafiar los rumores. De demostrar que a ella no le importaba lo que pensaran los demás. Repartió invitaciones por todo el vecindario. Unas tarjetas muy elegantes, con letras doradas. Pilar me contó que la vio preparando todo durante días. Compró guirnaldas de luces para el jardín. Encargó un servicio de catering. La noche de la fiesta, la música sonaba alta. Las luces del porche iluminaban toda la calle. Pero los invitados no llegaron. No vino nadie del barrio. Ni el matrimonio de al lado. Ni la familia de enfrente. Nadie. La casa, que estaba preparada para recibir a 30 personas, se quedó casi vacía. Solo aparecieron unos pocos amigos de Sofía, gente de su trabajo, que llegaron en coches caros, estuvieron un rato y se fueron pronto. Pilar lo vio todo desde su ventana. Vio las bandejas de comida intactas. Vio a Sofía, con su vestido elegante, paseando sola por el jardín iluminado. Y vio a Mateo, de pie en el umbral de la puerta, mirando la calle vacía con una expresión que Pilar describió como pura desolación. Cuando Elena me lo contó, no sentí alegría. No sentí el placer de la venganza. Sentí una extraña paz. Una sensación de equilibrio. Como si una balanza invisible se hubiera nivelado por sí sola. Yo no había movido un dedo. No había acusado a nadie. No había pedido justicia. Pero la justicia, a su manera, había llegado. No venía de un tribunal, con un juez y un mazo. Venía de los susurros en una panadería, de las miradas esquivas en la calle, del silencio de un vecindario. La justicia, a veces, no es un castigo. Es ampliamente el eco de tus propias acciones. Esa tarde, salí a mi balcón a regar los geranios. El sol de la tarde era suave y cálido. Miré las flores, los pequeños brotes nuevos que se abrían paso. Abajo, en el jardín comunitario, un par de vecinos charlaban sentados en un banco. La vida seguía, tranquila, a mi propio ritmo. La justicia a veces no llega de los tribunales, sino de los susurros en un barrio. Qué extraño que mi dolor fuera aliviado por extraños. Si han escuchado hasta aquí, por favor, ayúdenme comentando el número 1 abajo, para saber que todavía tengo compañeros de viaje en este camino. Su presencia es el mayor estímulo para seguir contando la parte final de esta historia de renacimiento. Los días en mi nuevo piso empezaron a tener una rutina. Una rutina tranquila que me anclaba a la vida. Por las mañanas, leía el periódico en el balcón. Por las tardes, cuidaba de mis plantas o daba un paseo por el jardín. Pero las horas a veces se hacían muy largas. El silencio, que al principio fue un bálsamo, a veces se convertía en un compañero demasiado pesado. Necesitaba hacer algo. Algo con las manos. Una tarde de domingo, abrí un viejo cuaderno de recetas. El de mi madre. Las páginas estaban amarillentas, manchadas de aceite y harina. Olía a mi infancia. Busqué la receta de las magdalenas de limón. Las que a Javier tanto le gustaban. Fui a la pequeña cocina de mi apartamento y empecé a trabajar. Batí los huevos con el azúcar. Rayé la piel del limón. El aroma cítrico y dulce llenó el aire. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí útil. Conectada a algo. A un recuerdo feliz. Hice 2 docenas. Demasiadas para mí sola. Entonces pensé en Manuel, mi vecino del segundo. Un hombre viudo y muy callado que había perdido a su mujer hacía unos meses. Cogí un plato,
Puse media docena de magdalenas todavía tibias y llamé a su puerta. Cuando abrió, me miró sorprendido. Le ofrecí el plato. He hecho demasiadas, le dije, con una media sonrisa. Espero que le gusten. Los ojos de Manuel, siempre tristes, se iluminaron un instante. Huele como las que hacía mi esposa, dijo en un susurro. Ese pequeño gesto lo cambió todo. A la semana siguiente, hice un cocido. Puse una olla grande, como si todavía cocinara para una familia. Llené varias fiambreras y las repartí entre mis vecinos más cercanos. A Manuel. A Luisa, una mujer divorciada que vivía sola en el Bajo. A los señores del tercero, ambos muy mayores y con problemas para cocinar. Pronto se convirtió en una costumbre. Cada semana, cocinaba un plato de los de antes, de los de toda la vida. Una paella valenciana los domingos. Lentejas los miércoles. La gente empezó a devolverme las fiambreras limpias, y a veces, con algo dentro. Unos tomates de su huerto. Un trozo de queso de su pueblo. Nuestras puertas empezaron a estar más abiertas. Las conversaciones en el ascensor se hicieron más largas. Un día, la administradora de la comunidad, una mujer joven y muy amable, llamó a mi puerta. Carmen, me dijo. Todos hablan de su comida. Dicen que tiene unas manos de oro. Me sonrojé. He pensado una cosa, continuó. Tenemos un salón comunitario que apenas se usa. ¿Qué le parecería dar una pequeña clase de cocina una vez a la semana? Para la gente de aquí. Cocina tradicional. Muchos de sus vecinos viven solos y han perdido la costumbre de cocinar para sí mismos. Sería una forma de reunirnos. La idea me asustó y me emocionó a partes iguales. No sé si sabré enseñar, respondí, dubitativa. Solo tiene que hacer lo que ya hace, dijo ella, sonriendo. Cocinar. Y compartir. Y así nació Sabores de la Memoria. El primer martes, aparecieron 6 personas en el salón comunitario. Manuel, por supuesto. Luisa. Los señores del tercero. Y un par de señoras más que apenas conocía de vista. Decidí empezar con algo sencillo. Una tortilla de patatas. Les enseñé a cortar las patatas finas, a pochar la cebolla lentamente hasta que estuviera transparente. Les conté el truco de mi madre para que quedara jugosa por dentro. Mientras cocinábamos, hablábamos. Manuel nos contó cómo su mujer le daba siempre la vuelta a la tortilla con un plato, sin miedo a quemarse. Luisa recordó las tortillas gigantes que hacía su abuela para las fiestas del pueblo. Cada uno tenía una historia. Un recuerdo ligado a ese plato tan simple. La cocina se llenó de risas. De nostalgia. Del sonido de las cacerolas y el olor a aceite de oliva. Al final, nos sentamos todos juntos a una mesa larga y compartimos la tortilla que habíamos hecho entre todos. Estaba deliciosa. La clase se convirtió en el evento de la semana. Cada martes, cocinábamos un plato diferente. Y cada martes, aprendíamos algo más los unos de los otros. Nos convertimos en una extraña familia. Una familia elegida. Ya no era solo Carmen, la mujer a la que su hijo había echado de casa. Era Carmen, la de los Sabores de la Memoria. La que hacía el mejor cocido del barrio. La que sabía escuchar. Un martes, mientras recogíamos la cocina después de la clase, Manuel se me acercó. Gracias, Carmen, me dijo. Hacía mucho tiempo que no me sentía parte de algo. Le sonreí. Yo también, Manuel, le respondí. Yo también. Encontré mi sitio.
No en una casa grande y reformada, sino en una cocina comunitaria, rodeada de gente que, como yo, sabía que los mejores ingredientes de la vida no se pueden comprar con dinero. Se llaman compañía, respeto y un plato de comida caliente, hecho con amor. Pasaron los meses. El verano dio paso a un otoño suave. Mi vida encontró un ritmo apacible, marcado por el mercado de los jueves y las clases de cocina de los martes. Apenas pensaba en Mateo. O quizás sí lo hacía, pero el recuerdo ya no dolía. Era como una vieja cicatriz que ya no pincha al tocarla, solo te recuerda que una vez hubo una herida. Hasta que una tarde de noviembre, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar. Al final, lo hice. Dígame. Hubo un silencio al otro lado. Luego, una voz que tardé un segundo en reconocer. Mamá. Era Mateo. Su voz sonaba extraña. Apagada. Rota. Me senté en la mecedora. El corazón no se me aceleró. Me sorprendió mi propia calma. Soy yo, Mateo, respondí. Otro silencio. Podía oír su respiración, entrecortada. Necesitaba hablar contigo, dijo. Esperé. Ya no tenía prisa. Ya no esperaba disculpas. Sofía se ha ido, soltó de golpe. Se marchó la semana pasada. Cerré los ojos. No por dolor, sino para procesar la información. Se ha llevado al niño, continuó, su voz quebrándose. Ha vuelto a casa de sus padres, en Alicante. Me dolió. Pero no por él. Me dolió por mi nieto. Un niño arrastrado en medio del desastre de los adultos. Lo siento mucho, Mateo, dije. Y era verdad. Lo sentía. Soltó una risa amarga. Una risa sin alegría. Ya, dijo. Supongo que te lo imaginabas. Que esto no podía acabar bien. No imaginaba nada, respondí con sinceridad. Dejé de imaginar vuestra vida hace mucho tiempo. Me contó la historia a trozos, con pausas largas y dolorosas. La presión de las deudas. El vacío social en el barrio. Las discusiones constantes. La fiesta de inauguración fue el principio del fin. Sofía nunca le perdonó esa humillación. Empezaron a culparse el uno al otro. El dinero, que había sido el pegamento de su ambición, se convirtió en el arma con la que se destruyeron. Tuvimos que vender la casa, confesó en un susurro. Mal venderla. Necesitábamos el dinero urgentemente. La casa. Aquella casa que fue el escenario de mi expulsión. Sofía se quedó con la mayor parte, añadió. Dijo que era por el niño. Me ha dejado con casi nada. Estoy ahogado en deudas, mamá. Y entonces, llegó la verdadera razón de su llamada. La que yo sabía que llegaría desde el primer, mamá. No tengo a quien más acudir, dijo, su voz ahora la de un niño asustado. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Después de todo lo que pasó. Pero. Hizo una pausa, buscando el valor para pronunciar las palabras. Necesito un préstamo. Solo un poco, para empezar de nuevo. Para salir de este agujero. Te lo juro, te lo devolveré todo en cuanto pueda. Escuché su petición en silencio. Hace un año, esa súplica me habría destrozado. Habría vaciado mi cuenta sin pensarlo. Habría hecho cualquier cosa por salvar a mi hijo. Pero yo ya no era esa mujer. Aquella mujer se quedó sentada en un escalón frío, con una maleta y una nota en la mano.
Y allí murió. Respiré hondo. No puedo darte dinero, Mateo, dije. Mi voz no era dura. No era vengativa. Era simplemente, firme. La voz de una mujer que conoce sus propios límites. Mamá, por favor, suplicó. No es por enfado, hijo, le interrumpí con suavidad. Es por respeto. Por respeto a mí misma. Ya no puedo permitirme solucionar problemas que yo no he creado. Aprendí la lección. De la manera más difícil. Se quedó en silencio. Un silencio largo, denso. Supongo que esperaba gritos, reproches, o una rendición incondicional. Pero no esperaba esa calma. Entiendo, dijo al final, su voz apenas un hilo. Pensé que colgaría. Pero no lo hizo. Y yo tampoco. Porque en ese silencio, sentí algo más que distancia. Sentí una oportunidad. Una oportunidad de ofrecer algo distinto. No puedo darte dinero, repetí. Pero puedo ofrecerte otra cosa. ¿El qué?, preguntó, sin ninguna esperanza. La clase de cocina de los martes, respondí. Ha crecido mucho. Necesito a alguien que me ayude a transportar las ollas pesadas, a limpiar después, a hacer los recados. No paga mucho, Mateo. Apenas te dará para cubrir gastos. Pero es un trabajo. Un trabajo honesto. Silencio de nuevo. Podía imaginar su rostro al otro lado de la línea. Su incredulidad. Su orgullo herido. Él, un arquitecto, fregando platos en la clase de cocina de su madre. Esperé su rechazo. Su indignación. Pero en su lugar, después de lo que pareció una eternidad, solo escuché 3 palabras. 3 palabras susurradas con la voz de un hombre que lo ha perdido todo. ¿Cuándo empiezo?, preguntó. Hoy hace 2 años de aquel día en que encontré mi maleta en la puerta. A veces, parece que fue en otra vida. Mateo empezó a trabajar conmigo al martes siguiente de su llamada. Al principio, fue extraño. Incómodo. Hablábamos lo imprescindible. Pásame esa olla. Hay que fregar esto. Falta aceite. No hablábamos del pasado. No hablábamos de Sofía. No hablábamos de mi nieto, aunque sé que él lo hacía a menudo por videollamada. Él trabajaba en silencio. Hacía su labor con una humildad que nunca le había visto. Transportaba las cajas de verduras, fregaba las cacerolas más grandes sin una queja, barría el suelo del salón comunitario cuando todos se habían ido. Mis amigos de la clase, mi nueva familia, lo trataban con una amabilidad distante. Con respeto. Nadie le preguntó nunca nada. Entendieron que aquel era un terreno delicado, un puente frágil que se estaba reconstruyendo tabla por tabla. Nuestra relación no es como antes. Nunca volverá a serlo. El amor incondicional, ciego, de una madre por su cachorro, se ha transformado en otra cosa. Un afecto más maduro, más cauto. Un cariño que conoce los límites. Que exige respeto. Y curiosamente, ahora que le exijo respeto, siento que él, por primera vez, empieza a respetarme de verdad. A veces, después de la clase, cuando todo está limpio y recogido, se queda un rato más. Nos tomamos un café en la cocina del salón. Y hablamos. De cosas sencillas. Del tiempo. De lo caro que está el pescado. De lo bien que han salido los pimientos asados. Poco a poco, muy despacio, estamos aprendiendo a conocernos de nuevo. No como madre e hijo. Sino como 2 adultos. 2 supervivientes. Hoy por la mañana, antes de ir a la clase,
He horneado una tanda de magdalenas de limón. Las primeras que hice en este piso. Las que compartí con Manuel y empezaron todo este camino. Cuando hemos terminado de limpiar, le he tendido una, todavía tibia. Toma, le he dicho. La ha cogido. Le ha dado un bocado. Ha cerrado los ojos un instante. Sabe, ha dicho en voz baja. Sabe como las de la abuela. Es su receta, le he respondido. Nos hemos quedado en silencio. Él, comiendo su magdalena. Yo, mirándole. Y en ese silencio, no había reproches. No había dolor. Solo el sabor dulce y un poco ácido del limón. El sabor de un nuevo comienzo. No sé qué nos deparará el futuro. Quizás Mateo consiga rehacer su vida. Quizás, algún día, pueda volver a ver a mi nieto. O quizás no. He aprendido a no hacer planes a largo plazo. Mi vida es ahora. Es este piso pequeño y luminoso. Es el sol en mi balcón. Son las risas de los martes en la clase de cocina. Son los cafés con Elena, las llamadas de Pilar. Es la paz que siento cuando apago la luz por la noche y escucho el tic-tac del reloj de Javier en la mesita. Me quitaron una casa, sí. Me rompieron el corazón en 1000 pedazos. La traición de la gente que más amas te deja una herida profunda. Pero a veces, solo a veces, de las grietas más oscuras puede nacer una flor inesperada. La traición me obligó a salir al mundo, a construir mi propio refugio, a descubrir una fuerza que no sabía que tenía. Aprendí que el amor de una madre no debe ser un cheque en blanco. Que la generosidad sin límites a veces se confunde con una obligación. Aprendí que poner límites no es un acto de egoísmo, sino de amor propio. Y para los hijos, quizás mi historia les enseñe que los padres no son una red de seguridad eterna. Son personas, con sus propias heridas y sus propias esperanzas. Y que la confianza, una vez rota, es la porcelana más difícil de pegar. Al final, descubrí que un hogar no son 4 paredes, por muy lujosas que sean. Un hogar es el lugar donde tu dignidad está a salvo. Y mi hogar, ahora, soy yo. Esta mujer de 70 años que encontró el coraje de empezar de cero, con el único equipaje de sus recuerdos y un cuaderno de recetas. Y si yo pude hacerlo, créanme, cualquiera puede. La historia de Carmen, y su nuevo comienzo con sabor a limón, termina aquí. ¿Qué piensan de su decisión final? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Compartan sus reflexiones en los comentarios, créanme cuando les digo que leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también puede llegarle al corazón y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse nuestro próximo relato. Nos encontramos en la próxima historia. Y quién sabe, quizás la próxima vez, la voz que escuchen sea la de ustedes.